Como ya es de nuestro conocimiento, existen múltiples plagas, hongos y bacterias que afectan a los cultivos y causan enfermedades. En este video nos enfocaremos principalmente en el cultivo de perejil en la parroquia de San Joaquín. El perejil es una planta de 30 a 80 centímetros de altura, con un tallo erguido y hojas rizadas. Su nombre científico es Petroselinum crispum, pertenece al reino Plantae y a la familia Apiaceae. Además posee raíces primarias largas, blancas o de color amarillo oscuro. Y en el primer año forma una roseta de hasta 3 hojas compuestas de color verde oscuro. Y los frutos son pequeñas de aquenias esféricas. Los factores ambientales como el tipo de suelo, exposición al sol y el tipo de cultivo tienen un importante efecto en el contenido de polifenoles, que son sustancias químicas que se encuentran en las plantas y se caracterizan por tener más de un grupo fenol en su molécula. Además, crece mejor en la sombra, pero también puede crecer en la mayoría de condiciones climáticas debido a que su temperatura óptima es de 10 a 18 grados Celsius. El perejil crece mejor en los suelos humíferos con pH neutro y provistos de materia orgánica con una alta disponibilidad de agua. Además, requiere una gran cantidad de fertilizantes nitrogenados para una producción relevante. En cuanto a los virus que afectan al cultivo, está el virus del mosaico del apio, que es una partícula flexible de aproximadamente 780 nanómetros de longitud. Las hojas afectadas por este virus desarrollan manchas inusuales de color amarillo y verde, con un engrosamiento y arrugamiento de las hojas, lo que dificulta el crecimiento de las plantas y por lo general éstas se marchitan. También interrumpe la señalización genética dentro de la planta y este virus es transmitido por pulgones. En cuanto a los controles, los virus no se pueden controlar mediante tratamientos químicos debido a que por lo general los productos químicos se basan en estudios realizados a controles biológicos y en el caso de los virus no existe un control biológico que pueda contrarrestar sus efectos dañinos, por lo que un periodo libre de hospedadores y un control de malezas son los mejores mecanismos de control. En cuanto a enfermedades causadas por hongos encontradas en San Joaquín, se identificó la presencia de la viruela del perejil. Esta es una enfermedad causada por Septoria petroselini, una especie perteneciente a la familia de las micosfarelales y al género Septoria. Septoria petroselini es un hongo que forma picnidios principalmente en las hojas de la planta. Los picnidios son estructuras reproductivas asexuales que contienen esporas, las cuales generalmente son transmitidas mediante semillas. En un principio, los síntomas que se presentan son puntos o manchas cloróticas que después se necrosan. Estas lesiones son de tamaño variable, entre 1 a 6 milímetros, con márgenes definidos y de color marrón claro en el centro y oscuro en la periferia. Las manchas que se forman aparecen rodeadas por un halo clorótico y en estas se pueden observar puntos negros correspondientes a los picnidios producidos por el hongo. En estudios in vitro se ha visto que el hongo muestra un crecimiento óptimo a una temperatura de 20 a 25 grados Celsius. La infección de la planta depende también de factores ambientales como son la intensidad y la duración de la humedad. Como control biológico se recomienda el uso de especies de tricoderma como biofungicida, ya que se ha visto que con al menos 2 aplicaciones, una en semilla y otra mediante aplicación aérea, disminuye la tasa de crecimiento de la enfermedad. Por último, en cuanto a enfermedades causadas por bacterias, se pudo identificar el tizón del halo causada por Pseudomonas syringae, que es una bacteria aeróbica gram negativa en forma de bacilo. Esta bacteria ingresa en la planta mediante heridas y aberturas naturales. Puede transmitirse de una planta a otra mediante el riego por aspersión, insectos y el contacto. El aislamiento de bacteriófagos con actividad lítica contra cepas virulentas de Pseudomonas puede ser una alternativa prometedora para su aplicación dentro del control biológico, en donde se puede encontrar un bacteriófago con capacidad para disminuir el daño provocado hasta en un 60%. Recordemos que desde un punto de vista agroecológico, las enfermedades en las plantas se originan a partir de un desequilibrio en el ecosistema. Por lo tanto, no hay que centrarse únicamente en el agente causal, sino también en todo el contexto que involucra a la planta, por ejemplo, el suelo, las interacciones con otras especies, la temperatura, la humedad, etc. Un fitopatógeno debe tener condiciones óptimas para poder desarrollarse. Por lo tanto, con un correcto tratamiento preventivo, en algunos casos se podría llegar a evitar la enfermedad.